¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a la chuleta de Osler. Hacía mucho tiempo que no grabábamos un video nuevo, pero hoy estamos de vuelta, sobre todo porque he estado con mudanza y pues ahora tenemos un lugar más acorde con lo que a mí me gusta, la verdad. Vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca de taquicardias supraventriculares, cómo identificarlas en el electrocardiograma, pero luego haremos una diferencia entre aquellas que son por reentrada intranodal, que es como la taquicardia modelo cuando hablamos de las supraventriculares, pero también las atrioventriculares, ¿no? Porque muchas veces cuando estudiamos los apartados de taquicardias de reentrada vemos esto de la intranodal y la atrioventricular, el haz accesorio, los circuitos ortodrómicos antidrómicos. Y luego, como una de ellas es de QRS ancho, también hablaremos de cómo diferenciar las taquicardias que son ventriculares de las supraventriculares que tienen aberrancia, ¿no? Que por un bloqueo de rama o por un haz accesorio tienen el QRS ancho. Vamos a tratar de explicar toda esta información que acabo de dar en la introducción de una manera más gráfica utilizando los electrocardiogramas y algún esquema que hemos preparado. Entonces lo que tenemos en la pantalla es una evidente taquicardia de QRS estrecho bastante regular, ¿no? Aquí tenemos los QRS, hay una distancia constante entre los RRs, esto va más o menos a un poco menos de 300. Esto puede ir tranquilamente a 250, 280, ¿no? 300, 150, más o menos 250, a lo mejor está yendo esta taquicardia, pero lo que llama la atención es que es de QRS estrecho, o sea, los QRS son verdaderas agujas. Algunos de ellos son bastante positivos solamente, como en 2, aquí en la tríada de ritmo lo observamos, pero algunos hacen un RS, como en V5, V6, en V4 vemos que hace R y S, ¿no? Hace positivo y negativo. Y luego se ve como una repolarización y luego aparece el otro QRS. Esto no es una onda P, esto es la repolarización. No le da tiempo al nodo sinusal de aparecer. Si es que aparece, podría estar escondido. Pero pasa algo mucho más curioso con el nodo sinusal y es lo que voy a tratar de explicar con el esquema. Toda taquicardia regular de QRS estrecho hasta que se muestre lo contrario tiene un origen supraventricular. Esto es por encima de los ventrículos, máximo en el nodo auriculoventricular. Repito, toda esta información que estoy diciendo puede sonar difícil de procesar, de entender. Es mucho más fácil cuando tenemos un esquema, ¿no? Y lo que tenemos en la imagen es el corazón y el sistema de conducción. Y tenemos el nodo sinusal, las fibras auriculares, el nodo auriculoventricular, el haz de Is y luego las ramas derecha e izquierda, ¿no? El impulso se origina en el nodo sinusal y luego baja. Hace una pausa en el nodo auriculoventricular, que es el PR, y luego cuando despolariza los ventrículos hace el QRS. Pero ¿qué sucede? A veces cuando hay una extrasístole, un latido ectópico en el ventrículo, captura, secuestra el nodo auriculoventricular y se genera un mecanismo de reentrada, un circuito infinito dentro del nodo auriculoventricular. Y lo hemos tratado de representar en una especie de remolino, ¿no? De espiral, de espiroideo. Y cada vez que pasa por el nodo auriculoventricular, cada vez que pasa por el haz de Is, despolariza los ventrículos. Pero pasa algo muy curioso, cada vez que pasa por las fibras auriculares también despolariza el nodo sinusal al revés. La electricidad viaja hacia la izquierda en los ventrículos y viaja hacia la derecha y arriba en el nodo sinusal. Esto es una reentrada intranodal, una reentrada dentro del nodo auriculoventricular, ¿no? Una taquicardia supraventricular por reentrada intranodal. Y esto genera algunas cosas a tener en cuenta. Son QRS estrechos y son RRs constantes. O sea, es una taquicardia regular de QRS estrecho y cuando pasa esta reentrada por las fibras auriculares despolariza la onda P al revés, generando esto que son ondas P retrógradas. Entonces tenemos QRS estrechos, RRs regulares y P retrógradas que a veces se ven, a veces no, dependiendo de la velocidad sobre todo. Cuando son 150, 180 a veces se ven mucho mejor. Vamos a regresar a nuestro electro original. Y aquí podemos ver lo que decíamos, ¿no? RRs regulares, QRS constantes. Es una taquicardia regular de QRS estrecho. Y vemos las ondas P. Aquí se ven V5. También se puede ver en AVL. Vemos las pequeñas, unos cachitos, ¿no? Que son
las ondas P retrógradas. Eso es una taquicardia supraventricular de reentrada intranodal, por excelencia, ¿no? Cada vez que hablamos de una taquicardia supraventricular, presentamos una supraventricular de reentrada intranodal. Pongan atención al electro porque voy a demostrar otro. Vamos a cambiar de electro. Y así de buenas a primeras, vamos a ver la frecuencia porque no va tan rápido como el otro. Son 2 cajas gordas entre QRS. Esto es más o menos 150 latidos por minuto. Es una taquicardia por encima de 100. Es una taquicardia regular de QRS estrechos, a 150 más o menos. Y podríamos interpretar aquí en V6, por ejemplo, este cachito después del QRS, podríamos decir que es una P retrógrada también. Si nos vamos a 3, a 2, también vemos la P retrógrada. Pero acá hay un mecanismo diferente. Esto con una supraventricular de reentrada intranodal no hay diferencias en el electro. Lo voy a tratar igual, el tratamiento es igual. Asegurarme que el paciente esté estable, maniobras vagales, adenosina, beta bloqueantes, diltiazem. Taquicardia de QRS estrecho, origen supraventricular hasta que se muestre lo contrario. Pero, y ahí están las ondas P retrógradas, pero si nos fijamos mucho más de cerca en la fisiopatología, pasa algo muy curioso. Porque la reentrada ya no ocurre en el nodo auriculoventricular, ahora tenemos un haz accesorio. Esta persona nació, vino al mundo con un haz accesorio que conecta, bypaseando el nodo auriculoventricular, el aurícula con el ventrículo, ¿no? Está conectada la aurícula con el ventrículo con un haz accesorio. Y cuando hubo esta despolarización ectópica que activó, que secuestró el nodo auriculoventricular y activó un circuito de reentrada, es un circuito de reentrada que no utiliza solo el nodo auriculoventricular, pero utiliza el haz accesorio. Y vemos la dirección del circuito, ¿no? Porque vean cómo a través del haz accesorio el impulso sube de ventrículo a aurícula y luego baja por el haz de His. Sigue la dirección normal del haz de His. Por eso se genera, como la electricidad viaja por el haz de His hacia abajo, hacia la izquierda, la velocidad a la que viaja el impulso es normal y genera un QRS estrecho. Si esto ocurriera en lo contrario, si la electricidad subiera por el haz de His, la electricidad tendría una dirección anómala, viajaría más lento y serían QRS anchos. Pero aquí, repito, como la electricidad viaja, sigue la dirección del haz de His y de las ramas, la velocidad del impulso es normal y el QRS es estrecho. Y vuelve a subir y ese es el circuito de reentrada que depende de un haz accesorio. Tenemos una reentrada que vamos a llamarla atrioventricular. Una reentrada atrioventricular que depende de un haz accesorio y en este caso viaja en sentido normal, en sentido ortodrómico. Esto es una TRAF, una taquicardia reentrada atrioventricular en sentido ortodrómico generando un QRS estrecho. Es una taquicardia regular. Pero repetimos, el electro es totalmente... Es casi igual, es idéntico a una taquicardia por reentrada intranodal y por eso se tratan igual. Se tratan con asegurándonos que el paciente esté estable, ABCD, maniobras vagales, adenosina, beta bloqueantes, diltiazem. Amiodarona. Se trata exactamente igual que una intranodal. Taquicardia supraventricular por reentrada atrioventricular asociada a un haz accesorio. Cuando no está activada la taquicardia, que no lo vamos a mostrar aquí, esto es un Wolff-Parkinson-White, que sería un ritmo sinusal a 80 con un PR corto, con un QRS ancho, con una onda delta. Cuando se activa la taquicardia por reentrada atrioventricular, la onda delta desaparece, por eso es que aquí no la vemos. Repito, taquicardia por reentrada atrioventricular con haz accesorio se trata exactamente igual que una taquicardia por reentrada intranodal. Pero ahora presten atención al siguiente electrocardiograma, por favor. Pero antes, recordarte que te suscribas, recordarte que nos dejes un like, que nos dejes un comentario, que le cuentes a alguien de la página. Cuando nos das un like, cuando compartes, cuando dejas un comentario, este video aparece a más gente. Y ayudamos a otra persona a ayudar a pacientes, ¿no? Vean este electrocardiograma que asusta un montón. Probablemente esta persona está en su centro de salud, en su hospital, y dice, yo no he venido porque noto palpitaciones, pero estoy bien, pero noto que el corazón me va muy rápido. Y cuando le hacen el electro y ve las caras de las personas que le están dando atención, de los médicos, las médicas, de las enfermeras, igual se asusta, porque dice, ¿por qué? ¿Por qué
Tienen todas esta cara de miedo si yo solamente me noto que el corazón me va un poco más, muy rápido que tengo. Eh, Esto es una taquicardia regular de QRS ancho. Seguramente ya muchas personas que están viendo el video lo han identificado. Es un QRS evidentemente ancho. Esto es más de... Esto es más de... Esto es más de 120 milisegundos, más de 3 cuadritos. Aquí tenemos 4 o 5 cuadritos, ¿no? Es muy ancho este QRS. Pero tiene algunas particularidades. Quiero que prestemos atención a una cosa. Taquicardia regular de QRS ancho. Taquicardia ventricular, sí o no, ¿no? O sea, hasta que se demuestre lo contrario, una taquicardia regular de QRS ancho es una taquicardia ventricular. Repito, hasta que se muestre lo contrario, yo tengo un paciente con una taquicardia regular de QRS ancho, es una taquicardia ventricular. Y ante la duda la trato así. Pero observen las particularidades de esta taquicardia de QRS ancho. Que tenemos QRS positivos por un lado y están en V1, o sea que parece que tiene una morfología de... Exactamente, de bloqueo de rama derecha. Pero por otro lado, en V5, V4, que son derivaciones más izquierdas precordiales, es un QRS negativo. O sea, tenemos QRS... Por un lado van por un lado, por otro sitio van por otro. Eso significa que la electricidad se está moviendo para un sitio. Y en este caso se está moviendo a la derecha, porque es polariza hacia la derecha. En V1 sale positivo, en V5 sale negativo. Tenemos onda R y tenemos ondas S. En los QRS precordiales tenemos Rs y Ss. No es todo una R, no es todo una S. Y luego explicaré mejor cuál es la importancia de esto. Y tenemos una onda delta. Tenemos una muesca que parece una onda delta. Tenemos QRS positivos negativos en las precordiales. En las precordiales tenemos Rs y S dentro de una misma derivación. Y tenemos onda delta. Aquí tenemos Rs también otra vez. Vemos aquí la R y vemos la S en V4. ¿Esto por qué es importante? Porque esto en realidad es una supraventricular con aberrancia. Esto es una supraventricular con un as accesorio. Vamos a explicarnos mejor. Aquí lo que está pasando es, de nuevo, tenemos un as accesorio, tenemos un circuito de reentrada, pero va en sentido contrario. Va en sentido contrario al as de is. Era lo que mencionamos hace un momento. Tenemos el as accesorio y tenemos una reentrada atrioventricular, pero esta vez baja por el as accesorio y sube por el as de is. Y como sube por el as de is, va más despacio y el dibujo son QRS anchos. Son QRS anchos. Y si alguien lo ha sospechado, es verdad que a veces podríamos ver una P retrógrada, pero esto va tan rápido a veces que no se ve. Y se dibuja la onda delta. Se dibuja la onda delta que se ve cuando baja por el as accesorio. Es una reentrada atrioventricular con as accesorio, pero con un circuito antidrómico. Sube por el as de is y por eso es el dibujo del QRS ancho. ¿Cuál es la diferencia entre esto en el electro con una taquicardia ventricular? A buenas a primeras, si no somos muy frikis, no lo vamos a ver, pero el tratamiento va a ser igual. El tratamiento va a ser igual. De una taquicardia ventricular, de una taquicardia auriculoventricular por reentrada antidrómica. O sea que el tratamiento va a ser asegurarte que el paciente esté estable, ABCD, procainamida. Procainamida 0,205 por minuto. Por kilo por minuto. Pero vamos a ver cuál es la diferencia, porque sí que podemos establecer cuál es la diferencia entre una taquicardia supraventricular por reentrada anterioventricular con as accesorio en sentido antidrómico y una taquicardia ventricular, que es lo que vemos aquí. De buenas a primeras, esto es muy similar. Me voy a regresar y vean cómo es prácticamente igual, ¿no? Prácticamente igual. Es una taquicardia regular de QRS ancho. Más de 120. Y de hecho, cuando son muy anchas, 5 cuadritos, 6 cuadritos, 6 por 4, ¿no? Hay 0,4 milisegundos. Hay 40 milisegundos entre cada cuadro pequeñito. O sea, si hay 4 cuadritos, 4 por 4, 160 milisegundos. 4 por 40, 160 milisegundos. Más de 160 milisegundos, 5 cuadritos, 6 cuadritos. Pues estamos hablando de una taquicardia ventricular, sí o sí. Vamos a ver las particularidades que tiene este electro. Esto es una taquicardia que va más o menos a 300, un poquito menos de 300, 280 latidos por minuto, un poquito más de un cuadro, con QRS muy anchos. Taquicardia regular de QRS ancho. Pero aquí, observen esto de acá, que en 1 tenemos QRS negativos, tenemos también
en AVR positivo, o sea que la electricidad se mueve para la derecha, y para arriba tenemos 2, 3 y AVF negativos. O sea, si esto sacamos el eje de este electrocardiograma, 1 negativo está por aquí, AVR negativo está por aquí, y 2, 3 y AVF está por aquí también. Esto es un eje de menos de 90 grados. Un eje en esta área de aquí, en esta de arriba a la izquierda de tu plano cartesiano, que es lo que se llama eje indeterminado o eje extremadamente desviado, y eso es compatible con taquicardia ventricular. QRS súper anchos, con ejes indeterminados, muy anchos, de más de 160 milisegundos. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 7 cuadritos, 280 milisegundos. Cuando el QRS es muy ancho, de más de 160, pinta ventricular. Y luego esto que llaman signo de Brugada, que es el momento en que empieza la R con la parte más baja de la S, desde el inicio de la onda R hasta la parte más baja de la onda S, más de 100 milisegundos, o sea, más de 3 cuadritos. Aquí está la base, el inicio de la onda R, 1, 2, 3, 4 cuadritos en la parte más baja, 40 por 4, 160. Cuando tenemos una distancia, una longitud entre la base de la onda R y la parte más baja de la onda S de más de 100 milisegundos, eso se llama signo de Brugada, compatible con una taquicardia ventricular. Repito, en este caso tenemos un eje desviado, más de 160 milisegundos de SQRS, y un signo de Brugada, una distancia entre la base de la onda R con la parte más baja de la onda S de más de 100 milisegundos. Todo esto que he dicho vamos a tratar de explicarlo con esto que llamamos el algoritmo de Brugada. Esto es una taquicardia ventricular monomorfa sostenida. Lo sabemos por el algoritmo de Brugada. Lo primero es que hayan ausencia total en las precordiales de RS, que no pasa en nuestro electrocardiograma, no sucede. Voy a regresar. Vemos como aquí tenemos V1 y aquí V6. V1, V2, V3, V4, V5, V6 son las precordiales. Si nosotros tuviéramos M's, puras M's, o W, ¿no? W en V1 o V6, eso sería una taquicardia ventricular sin duda. Y aquí nos plantea un problema, porque en V1 sí que vemos RS, en V1 vemos RS. A lo mejor en 5 y 6 sí que vemos, en V4, V5, V6 sí que vemos solamente S en este caso, ¿no? Aquí vemos onda S, onda S, onda S. Si nosotros tuviéramos solamente ondas R o onda S en todas las precordiales, tendríamos el diagnóstico clarísimo de taquicardia ventricular, pero eso no ocurre en nuestro electro. Entonces, repito, que tengamos ausencia de RS en precordiales, taquicardia ventricular. Pues no es nuestro caso, nos vamos al siguiente paso, que sería ver si existe el signo de Brugada, que es lo que sí existe en nuestro electro, ¿no? Aquí en lo verde vemos el signo de Brugada. El signo de Brugada es que tengamos el momento del origen de la onda R hasta la parte más baja de la onda S, más de 100 milisegundos. Que aquí hayan 3 cuadritos, más de 2 cuadritos y medio más o menos. Y eso nos hace el diagnóstico. Luego que haya disociación auriculoventricular, muchas veces en las taquicardias ventriculares se ven ondas P. Son ondas P que no son despolarizadas por el ventrículo, son ondas P que son de un nodo sinusal que sigue disparando independientemente de lo que está pasando en la taquicardia ventricular. Y a veces se ve una onda P. Y eso indica que es una taquicardia ventricular, que hay una onda P de repente, y luego una morfología típica de taquicardia ventricular, que son morfologías de bloqueos de rama, ¿no? Cuando es una morfología de bloqueo de rama izquierda, vemos aquí súper ancho la R, o cuando vemos morfología de bloqueo de rama derecha con R, R'. De hecho, cuando la R... la primera R, la de la izquierda, es más alta que la derecha, eso es patognomónico de taquicardia ventricular. Entonces, este es una taquicardia ventricular monomorfa sostenida, porque gracias al algoritmo de Brugada hemos determinado que hay esto que llamamos signo de Brugada, un RS de más de 100 milisegundos, ¿no? Lo otro es, recordemos que podemos ver disociación con ondas P. Y lo otro es la morfología de rama derecha, que la tenemos en este electro. Aquí está, morfología de rama derecha, una taquicardia ventricular. Lo vamos a dejar ahí. Será conmigo hasta la próxima
Hasta el próximo video. No te pierdas la chuleta Osler y cuéntala a tus amigos.